¿qué consecuencias tiene, no solo para Rusia, sino para el resto de Europa, el hecho de que Ucrania haya cortado los gasoductos rusos de Gazprom que pasaban por su territorio? Bueno, pues evidentemente que para determinados países, no para todos los países de la Unión Europea, por ejemplo a España no le afecta para nada, pues el gas será más caro. Porque si ahora tienen que comprar licuados de otros sitios y tienen que pasar por otros lados, pues es evidente que se encarece, ese gas se encarece, con lo cual los costes energéticos van a ser mayores tanto para el bolsillo de la población como para los costes industriales, con lo cual son países que van a tener bastantes problemas porque sus productos a nivel de poder exportar esos productos pues serán mucho más caros. Eso es así. Es decir, claro, los países que no sean dependientes de ese gas, repito, como es el caso de España, que nunca ha sido dependiente del gas ruso, es decir, compraba Rusia gas y la ha seguido comprando hasta hace 5 minutos, pero no es dependiente, fundamentalmente el gas de España no viene de Argelia o no viene de Qatar y cosas de estas, pues no va a afectar de una manera, bueno, nos han subido la luz, pero bueno, no nos va a afectar de una manera, digamos, sustancial, que el coste sea brutal. Ahora, es verdad que indirectamente, aunque en los casos españoles, algo nos afectará, está claro. Pero el palo es, evidentemente, para los países que dependían casi en exclusividad del gas ruso. Bueno, el caso ya de Ucrania, bueno, pues Ucrania recibirá o no recibirá ese dinero que tenía, que cobraba de Gazprom. También es que esto era un poco patochada, con todos los respetos. Porque claro, aquí Rusia le estaba pagando a Ucrania para que pasara el gas, un dinero que lo utilizaba para comprar armas para luchar contra Rusia. Y Ucrania mantenía abiertas las tuberías de gas para un dinero que ganaba Rusia para luchar contra Ucrania, lo cual era un poco de guerra de gila. Pero bueno, dicho esto, hombre, claro, Ucrania deja de recibir ese dinero. Lo que sí es cierto que ahí presiona más a los países europeos, especialmente a dos países que estaban titubeantes en el apoyo. Bueno, titubeantes no, habían dicho que no estaban de acuerdo ya en apoyar a Ucrania, como en el caso de Eslovaquia y Hungría, que son los dos, dos de los que más afectados se ven por este tema. Y está claro que Rusia pues también le da un pago económico. Es decir, es verdad que había diversificado su mercado en China, en la India, en otros países. Y luego, también hay que decir, repito, los países, sobre todo Estados Unidos, que estaba comprando mucho petróleo por empresas interpuestas, pues todo esto es una mentira, le compraba, pero sí que es cierto que recibirá menos dinero de estos países. Porque si estos países no reciben el gas, pues no le van a pagar. Por lo tanto, claro, a nivel económico les afectará tanto a Rusia como a Ucrania también, claro, esto es así. Pues bueno, me imagino que Ucrania lo habrá decidido por temas, digamos, de presión en un momento en que todo el mundo está esperando que va a pasar a partir del 20 de enero, ¿no? Entonces, pues supongo que es una manera más de presionar para que, bueno, si se llega a un tipo de negociación, pues la negociación tampoco sea demasiado onerosa para Ucrania. Entonces, supongo que ahí habrá prevalecido más los intereses de lo que puede ser una negociación a lo que el dinero al final que conseguía Ucrania por permitir el paso de los gasoductos rusos por su territorio. El hecho de que ahora solo pueda pasar por Turquía hacia Europa, ¿cambian las fichas en el tablero geopolítico? ¿Le da más poder a Turquía? Le da más poder a Turquía, claro, porque ahora Turquía se convierte en un peón clave, que ya lo era, pero se convierte en un peón más clave dentro de lo que es ya la geopolítica, no solo de la zona, sino también de Europa, claro, porque el gas que venga de allí
pues es el gas que va a dar de comer, para entendernos, a estos países que ahora de golpe se ven privados de los gasoductos que pasan por Ucrania. Aunque reciban el gas va a ser más caro, porque la vuelta que hay que dar, los kilómetros son mucho más largos, por lo tanto, y hay que pagar a más países, ¿no? De Ucrania era un país que había que pagar, ahora hay que pagar a Turquía, hay que pagar a Bulgaria, habrá que pagar a Rumanía, depende por dónde pase, a Serbia, etcétera, habrá que ver por dónde terminen pasando los gasoductos, pero de entrada ya son más países que van a cobrar, por lo tanto, es evidente que el gas se irá encareciendo al país que le llegue el último, ¿no? Es decir, eso le costará mucho más caro, eso está bien claro. Bueno, las decisiones, lo repito, supongo que se habrá tomado más que nada por la inminencia de la toma de posesión de Trump, que ya quedan 17 días, y un poco pues para que Trump se encuentre pues la situación que se encuentre, y entonces no, a lo mejor no sea tan fácil poder sentarse a negociar determinadas cosas. Todo, supongo que es lo que se habrá decidido. Bueno, pues si nos vamos al otro lado del charco, empezó muy movido el año. Atentado de un miembro del ISIS, ciudadano estadounidense, ex militar estadounidense, sirvió en el ejército estadounidense, y atropello masivo en Nueva Orleans, por un lado, y por otro soldado estadounidense, en ejercicio, en un Tesla, lo hace explotar delante de un hotel de Trump. Bueno, ¿Qué valoración haces de estos dos acontecimientos? Parece que lo de Trump es una cosa de un señor que está un poco, y por lo que dicen ellos, tampoco tengo el conocimiento exacto, pero parece que lo del hotel de Trump era más un señor que está un poco ido de la cebolla. Bueno, lo del ISIS, bueno, a ver, pero claro, como todos sabemos quién está detrás del ISIS, pues habrá que leer, porque justo ahora, es decir, que va a haber un cambio de presidente y que un presidente que tiene claro determinadas cosas, o que al menos dice que tiene claras determinadas cosas, se produce un atentado cuando hemos estado bastante tiempo que no ha habido ningún atentado terrorista del ISIS en el suelo norteamericano, ¿no? Entonces, a veces las cosas hay que mirarlas más por lo que puedan intentar conseguir que no por el hecho en sí, ¿no? Es decir, bueno, igual lo que se intenta es crear un estado de alarma general, de que Trump tenga menos margen de maniobra en determinados aspectos, o bien que tenga que ser mucho más proactivo en el tema de Oriente Medio, de lo que en principio, aparte de decir que va a apoyar a Israel, pero luego dice que lo de Siria se lo apañen ellos, que no quiere saber nada. Bueno, yo repito que ya dije hace varios meses, lo he dicho aquí, lo he dicho en otros sitios, desde que ganó Trump hasta que vaya a ser presidente ejecutivo, van a pasar muchas cosas, porque lo que se intenta es dejar una situación donde el margen de maniobra sea menor y los intereses norteamericanos se vean más expuestos, ¿no? Con lo cual ahí pues tendrá poco margen de maniobra. Pues también hay que ver, hay más allá del discurso que él haga, que al final también ha puesto de secretario de Economía a un señor que viene de BlackRock. Por lo tanto, los intereses de BlackRock y de estos fondos de inversión son muy importantes, por ejemplo, en Ucrania, y son muy importantes en Oriente Medio, y son muy importantes en otras partes del mundo, con lo cual una cosa es a lo mejor su discurso, o lo que él haría, o lo que dice que haría y no se cree, no lo sé, yo no conozco a Donald Trump, no sé hasta qué punto se cree o no se cree lo que dice, o lo dice porque eso le da votos para las elecciones. Pero es cierto que hay toda una serie de intereses económicos de estas grandes corporaciones, que al final son las que mandan de verdad,
que pueden hacer que lo que él ha dicho que va a hacer no lo puede hacer, porque le digan que no se puede hacer. Entonces, claro, una manera de que también él lave la cara es que pasen estas cosas. Yo no digo lo del atentado, pues el atentado seguramente va por otro sitio. Pero bueno, que pasen determinadas cosas que pasan, aunque él no esté enterado, sino que esto se haga en las bambalinas del Deep State, que se llama, para que Trump, pues, de una manera, pues bueno, pueda decir, bueno, pues que, vale, pues no hacemos esto que yo quería hacer, porque las circunstancias han cambiado y ahora en estos momentos los intereses de Norteamérica, que son los intereses de BlackRock, no los de Estados Unidos, pues están en juego y por lo tanto estas medidas que yo entendía que se tenían que tomar porque eran necesarias, en el caso de firmar una tregua en Ucrania o abandonar Siria o demás, pues no se pueden hacer porque fíjate, Siria que se ha convertido ahí en un nido, aparte de los que mandan, que ya eran el ISIS, pero bueno, luego hay otros que son del ISIS en otras zonas, pues están ahí mandando, pagados por Irán, y bueno, pues entonces todas estas cosas, al final, pues a veces lo importante, como he dicho aquí varias veces, no es lo que se ve, sino lo que no se ve, lo que pasa y no se ve. Y por lo tanto habrá que ver por dónde van los tiros. Es decir, pero repito, lo importante, lo curioso es que se produzca un atentado islamista en Estados Unidos, donde cuando mucho tiempo no ha habido ninguno, justo al poco de que Donald Trump vaya a jurar el cargo como presidente ejecutivo. ¿Crees que es una amenaza real para Occidente el Estado Islámico, el ISIS? Recordemos el atentado a las Ramblas con el mismo sistema, bueno, una furgoneta que atropella, el que hubo justo en el puente que da al Parlamento de Londres en el 2017 también. El atentado ya no es del ISIS, ISIS-K, de otra facción, en Moscú el año pasado. ¿Qué amenaza supone para Occidente y otras partes del mundo como Rusia, países cercanos a Siria, el Estado Islámico? Bueno, el Estado Islámico lo creó quien lo creó y por lo tanto tiene la infraestructura para cometer atentados por quien le paga y le sigue pagando y le sigue manteniendo. Es decir, la mayoría de, claro, es decir, a ver, zumpados de esta gente pues las hay y por lo tanto pues se están moviendo y pueden hacer un atentado en cualquier momento en cualquier ciudad. Evidentemente lo que han demostrado estos atentados que no hace falta tener una infraestructura maravillosa de la vida, simplemente de coger una furgoneta o un coche, te subes a la acera y matas ahí a quien pilla, ¿no? Entonces, es decir, tampoco hace falta tener una infraestructura gigantesca. Ahora, ¿por qué no se producen durante mucho tiempo y de golpe se producen? Bueno, pues entonces todo lo tienes, es lo que se tiene que analizar, ¿no? Es decir, qué finalidad hay. Es decir, claro, tenemos que entender que todos los sistemas de información de los países son todos unos inútiles, incompetentes, que son como Mortadelo y Filemón, pues claro, que no descubren nada, ni se enteran de nada, ni saben nada. Pues, a ver, no, que hay un lobo solitario que de golpe se le ha zumbado la cabeza. Bueno, mejor alguno que posible sí sea así, yo no voy a decir que no. Hay alguno que haya pasado así, ¿no? Una persona que a lo mejor no le ves nunca nada y que de golpe pues se le gira la cabeza y pues vale, pero yo creo que eso es el caso, es la anécdota, no es la categoría. Pero la categoría, cuando se producen estos atentados, normalmente hay una finalidad, normalmente pues atemorizar a la población local para que acepten determinadas medidas de control mucho mayores que las que habían antes y después por justificar determinadas actuaciones geopolíticas, ¿no? Es decir, bueno, pues ¿por qué estamos atacando ese país? Bueno, pues estamos atacando ese país porque ahí están los islamistas, ¿no? Que luego nos atropellan y nos matan. Bueno, pero volvemos a lo mismo.
decir, usted si considera que, evidentemente, la gente que nace aquí, pues si luego se radicaliza de la manera islámica, bueno, vale, pero puedes controlar a quien te entra. Si no controlas a quien te entra, ¿por qué no la controlas? Porque medios de control tienes para que no te entre determinada gente. Entonces, si te entra, entonces, es decir, bueno, a veces, claro, las cosas les salen mal. Tú fíjate que en el caso de Alemania, ¿no?, que también atropelló en el mercadillo de Magdeburgo, ¿no?, lo que se recalcaba siempre es que era un señor afín a Alternativa por Alemania. Eso es lo que se recalcaba siempre, ¿no? Bueno, ¿qué interés? Pues el interés está en que Alternativa por Alemania en estos momentos, según las encuestas, pues va segundo, ¿no? Elecciones en febrero, va segundo. Bueno, pues es la manera de decir, hombre, pues cuidado, porque fíjate que estos señores, este señor, pues no que era un islamista, ¿eh? Era un señor que además estaba contra el Islam, criticaba al Islam, pero era de Alternativa por Alemania, o era afín a Alternativa por Alemania. Bueno, ¿cuál es la finalidad de este discurso? Pues, hombre, que Alternativa por Alemania bajara en las elecciones. ¿Qué pasa? Que parece que el discurso no ha hecho efecto, entonces han callado, ya no han dicho nada más de que este señor pues era afín a Alternativa por Alemania. Bueno, entonces, es decir, las cosas se van justificando para mostrar determinadas cosas. Es decir, esta es la realidad, ¿no? Yo repito, siempre hay que buscar qué interés hay en que se hagan determinadas cosas o que dejen de hacer determinadas cosas. Bueno,